Hola, buenas tardes. Nos volvimos a reunir para ahora nuestra lección número 2, la cual lleva por título Los procesos sociales y el manejo de recursos naturales de nuestra materia de optimización de los recursos naturales y sociales, en la cual nos vamos a centrar en, primer punto, el cambio climático, que según la IPCC, por sus siglas en inglés, que sería el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, define el cambio climático como todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. También dice que a pesar de que existen varios factores que pueden afectar el clima, la IPCC concluyó que este cambio que se ha dado desde los mediados del siglo XX hasta la fecha sea probablemente por gases del efecto invernadero. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo miramos en la clase pasada, los gases del efecto invernadero llevan una gran repercusión en el orden que tenemos nosotros en nuestro planeta, y este orden, al verse afectado, obviamente va a crear un cambio climático. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que viene siendo la Semarnat, al ser humano solo puede utilizar un 2% del agua dulce del total de agua del planeta. ¿Por qué? Pues como se dice, solo el 2,5% es agua dulce. Y esta agua pues se encuentra en estado líquido tanto en ríos, presas, océanos, en estado gaseoso como vapor de agua, y en estado sólido cubriendo regiones polares y las montañas altas en forma de hielo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues en esto 2,5, como miramos en la clase pasada, la mayor cantidad, bueno, donde se encuentra la mayor cantidad de agua concentrada vendría siendo en las regiones polares. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos a lo mismo y tratemos como de tenerlo siempre en cuenta, cuidar la que tenemos en los lagos, ríos y presas. ¿Por qué? Porque es la que tenemos acceso más fácil y no crearíamos un desajuste si quisiéramos, como quien dice, pues agarrar agua o tomar agua dulce de las regiones polares, ya que pues esa tiene que estar ahí para que se mantengan los niveles del mar con normales, los animales que viven ahí no sufran peligro de extinción y así. Por otro lado, el cambio climático tiene repercusiones en el ciclo del agua, debido a que conforme pasa el tiempo habrá más tormentas tropicales, los glaciales de los polos se derretirán, el aumento del nivel de los mares amenazará las zonas costeras, habrá sequías y lo que provocará efectos irreversibles en el ambiente y en la sociedad. Por lo cual tenemos las siguientes consecuencias, que viene siendo la desertificación. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugares en donde antes había mucho precipitación de agua, o sea, que era una zona con constantes lluvias, en la cual diferentes personas tenían sus épocas para cosechar, sembrar y que así sus cultivos no se secaran, ahora ya no tienen esa seguridad de que vaya a llover. ¿Esto qué quiere decir? Que pues esa tierra se desertificaría. ¿Por qué? Porque ya no tendría la misma, pues sí, el mismo acceso al agua, o sea que ya tendrían que hacerlo con riego de aguas potables que pues tengan que llevar de algún otro lado, a comparación de antes, que simplemente eran tiempos de lluvia cuando sembraban y así podían mantener sus cultivos con pura agua de lluvia. La extinción de las especies. ¿Esto qué quiere decir? Como en regiones donde hace mucho calor, que viene siendo como la sabana africana, eh, diferentes especies siempre tienden a vivir cerca de alguna presa o de algún lago donde puedan, pues sí, tener su suministro de este líquido para su consumo. ¿Qué pasa cuando este se seca? Entonces esas especies, si no se movilizan, quedan ahí y empiezan a morir de sed, y lo cual conllevaría a la extinción de estas especies. Y no solo de estas, sino que al momento de que estamos acabando con ríos y lagos, las especies que viven ahí se están viendo afectadas, porque pues son especies que solo pueden vivir en agua dulce, y si entran en agua salada, pues las grandes concentraciones de sal en sus pieles o en sus formas de respiración les afectaría, lo cual les llevaría a la muerte. El derretimiento de glaciares también tiene que ver con la extinción de las especies, ya que no solo como nos dice el texto que acabamos de leer, de que los glaciares si se derriten aumentarían el nivel de los mares, sino que también hay muchas especies que viven en esos glaciares. Ya vendría siendo como ahora que se encuentra en peligro de extinción el oso polar. Esto debido a que, como se dice, se están derritiendo los glaciares y ese es su hábitat. Entonces, si ellos ya no tienen un hábitat, pues ya no tendrían dónde vivir, por lo cual los llevaría a una extinción. Una migración masiva.
como les decía, si esos animales, en el caso de la extinción de las especies que viven cerca de un bordo, de un lago, y ese bordo seco, migran a otro lugar. ¿Esto qué haría? Que ahora consuman de otras especies, lo cual haría que se acabara más pronto, este lago, esta presa, y si se lo acaban, ahora esas especies migrarían a otro lado, entonces estarían creando una migración masiva y dejarían algunos lugares sin especies. También la acidificación de los océanos. Esto también tiene que ver con el cambio climático y sobre eh, la repercusión que tiene la contaminación, ya que si el agua que pues está condensada en las nubes está contaminada, ¿cómo se contamina esta? Pues como lo miramos anteriormente, que aventamos gases, humo de las empresas y así, entonces todos esos gases se condensan en las nubes y al momento de que caiga, en la depresión, o sea, si cuando el agua cumple ese ciclo, esta caería como lluvia ácida, lo que si caiga en los mantos o en los mantos acuíferos que vendrían siendo como océanos y grandes extensiones, pues los irá acidificando, lo cual también crearía ahora como otra consecuencia una extinción de las especies. ¿Y esto por qué? Porque el agua estaría contaminada y tal vez no hay especies que son un poco más débiles a este cambio o no han evolucionado para poder soportar un nivel más ácido en el agua y terminan muriendo. Otro, y tal vez lo que más les importa a las personas, se podría decir, porque es como algo que nos afecta directamente, serían los fenómenos meteorológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, al momento de que crea un cambio climático, los fenómenos meteorológicos se hacen mucho más grandes. ¿Esto qué quiere decir? De tormentas tropicales, huracanes y tsunamis que afectan en mayor medida a los humanos y a nuestra forma de vida. Otro tema del cual tenemos que hablar es sobre el ciclo del agua, donde aquí lo podemos ver en una imagen y les explicaría un poco en qué consiste cada uno. En la evaporación, el agua líquida de los océanos y de otros cuerpos se evapora y pasa de estado líquido a gaseoso, esto debido a la acción de la luz solar o el calentamiento diario de la Tierra. En la condensación, esa agua que, que pasó de líquido a gaseoso se condensa en las nubes y esta se puede desplazar a enormes distancias y esparcirse por el viento sobre todas las direcciones. ¿Eso qué dice? Que a veces cuando el agua está condensada, no solo están las nubes, sino que en la misma, como, bueno, yo tiendo a decirle neblina, cuando estamos así como si estuvieran las nubes en la tierra y pues obviamente se siente como un exceso de humedad. Hay hasta veces que como que a veces se puede respirar porque se siente como muy húmedo el aire y eso es la parte de la condensación. Cuando la condensación se da un poquito más abajo y no se va hasta la atmósfera. En la precipitación es cuando esas gotas están tan grandes y pesadas que rompen ese equilibrio que forman en las nubes y es cuando empiezan a caer, formando lluvias y precipitaciones. Em, También tenemos la filtración, que es cuando ya esa agua cae, la absorben los suelos y lo pueden aprovechar tanto plantas con sus raíces o que se vayan absorbiendo más, llegando hasta los pozos subterráneos que tienden a ser los que son utilizados para nuestro consumo. Otra cosa de la cual también tenemos que hablar para comprender bien qué es el cambio climático y por qué afecta en tantas maneras son las reacciones químicas en el calentamiento global y la crisis mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tenemos que saber qué es una reacción química. Una reacción química o cambio químico es una modificación de la estructura, la composición y la energía de la materia que se expresa mediante una ecuación química. ¿Esto qué quiere decir? Como como podemos ver, o sea, todo lo que pasa en nuestro planeta tiene un cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que antes era una sustancia y ahora pasa a ser otra. Esa es una reacción química, en la cual aparecen los siguientes elementos, que viene siendo una fórmula de reactivos y productos, lo cual nos quiere decir que pues tenemos nuestra fórmula, la cual consta de reactivos, una flecha, productos. ¿Esto qué quiere decir? Que los reactivos reaccionan entre sí para crear un producto. Algo que sería fácil de explicar sería como cuando queremos hacer una agua de algún sabor y no tuvimos como tiempo de conseguir fruta. Entonces conseguimos un sobrecito de suco. Al momento de que lo combinamos, son reactivos el agua y ese sobrecito. Entonces después
reaccionan entre ellos y crean un producto que viene siendo un agua de sabor. También estos, en nuestra reacción química, es importante saber el estado de agregación de las sustancias. Y esta siempre se va a representar con una S si es sólido, una L si es líquido, una G si es gas, y AC si es una disolución acuosa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nos ahorramos el paso de que pase a ser agua y una sustancia y se combinen, a hacer una disolución acuosa de algún sólido, ya en un líquido, en cualquier solvente. Una flecha que indica el sentido de la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando solo hay una flecha es una reacción de un solo sentido, es una reacción irreversible. Pero cuando esa flecha tiene dos sentidos, o sea, como que indica una adelante y una hacia atrás, esto se debe a que es una reacción reversible y tanto los reactivos pueden ser productos como los productos pueden ser reactivos. También tenemos presente un coeficiente estequiométrico. Esos coeficientes estequiométricos, para aprender, como para memorizarlos más fácil, son los numeritos que vienen en las reacciones, como para saber cuántas moléculas hay, lo cual creo que se va a ir entendiendo un poquito más cuando vemos el ejemplo. Como un ejemplo aquí, si vemos el 2 que está antes del H2O, pues este sería nuestro coeficiente estequiométrico. Este número que nos dice cuántas moléculas de agua hay. Y aquí vemos esta reacción. Tenemos dos moléculas de agua líquido que nos va a dar dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso y una de oxígeno también en estado gaseoso. Es muy importante realizar estos cálculos estequiométricos porque en ellas se basan las reacciones fijas de combinación que hay entre las sustancias en las reacciones químicas balanceadas. ¿Esto qué quiere decir? Que esos cálculos estequiométricos requieren una unidad química que relacione las masas y de los reactantes con las masas de los productos. Y esta unidad es el mol. Aquí vemos algunos ejemplos de reacciones, en la cual tenemos la reacción de óxido-combustión, o bueno, yo la conozco como óxido-reducción. Entonces aquí podemos acomodar aquí como se ve en el ejemplo, podemos acomodar nuestra reacción dependiendo de los números de oxidación de las especies que están reaccionando. Como aquí en el ejemplo están reaccionando el hierro con el oxígeno. En la primera creo que está muy fácil de comprenderla, dos moléculas de hierro con una de oxígeno y se crea óxido de hierro en su fórmula más empírica. ¿En qué es empírico? En la fórmula más condensada posible, más chiquita. En la de abajo tenemos cuatro moléculas de hierro y tres de oxígeno, lo cual también nos crea un un óxido de hierro. Y si se fijan, el nombre está diferente, pero ¿esto qué quiere decir? Que ya estamos haciendo esta reacción de óxido-reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos un poquito de química, vemos que en la tabla periódica el hierro tiene un estado de oxidación más 3 y el oxígeno tiene un estado de oxidación más 2. Al momento de combinarse, el hierro le cede 3 al oxígeno y el oxígeno le da el 2 al hidrógeno. Así es como funcionan estas. Ah, una nota dice que normalmente las reacciones en las cuales interviene el oxígeno van acompañadas de un desprendimiento de energía. Cuando el desprendimiento es considerable y se produce una reacción, se dice que se ha llevado una reacción de combustión. Esto es algo que vamos a ver más adelantito sobre el desprendimiento de energía. Las que son ácido-bases, que pues es una solución acuosa y al momento de reaccionar se separa. ¿Por qué? Pues porque son ácidos y bases, y según la teoría de Arrhenius, estos cuando llegan a reaccionar siempre se van a separar en iones y en protones. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen una alta concentración de iones, que son pues, los H más, pues se van a separar. O cuando tienen una gran concentración de protones, que son el OH, también tienden a separarse. ¿Por qué? Pues porque cuando están en solución acuosa, pues tienen estas soluciones están juntas mediante puentes de hidrógeno que al estar en solución acuosa son muy inestables y tienden a separarse. Por eso cuando nosotros vertimos pues, ácido clorhídrico, se va a separar en cloro y en iones de hidrógeno. Así, no puede estar junto, siempre se va a separar. En el de sustitución es la reacción, para mi gusto, más fácil y más fácil de aprender y en la cual nos podemos basar para para hacer nuestros balanceo, que es de lo que se trata su tarea. Así que voy a tratar de meterle un poquito más prisa para que entendamos muy bien este tema.
y las demás son síntesis y descomposición. ¿Esto qué quiere decir? Que es como cuando tenemos una sustancia, le agregamos otra y se crea una completamente nueva. O cuando tenemos y ya, no se puede, como quien dice, esta no es reversible, no puede volver a ser lo anterior, simplemente se creó un nuevo compuesto. Y en la de descomposición, tenemos nuestra molécula de cualquier sustancia que tienda a descomponerse y esta le metemos algún reactor o algo, entonces la descomponemos y ya podemos obtener elementos en su así solos, ya no combinados con otros. Y pues las dos son de gran utilidad porque pues hay veces que tenemos como, no sé, agua y queremos que esté, pues no sé, solo el puro ion hidrógeno y solo el puro ion oxígeno. Entonces, pues tenemos que hacer diferentes procesos y esa sería una reacción de descomposición. Eh, Como les decía, esto de que en algunas reacciones de ácido-base tienden a haber cambios de energéticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda reacción química está unida a una absorción o desprendimiento de energía a la cual la denominamos E. Esta E, ¿qué significa? Significa entalpía. La entalpía tiene diferentes significados, así que vamos a tratar de que este quede bien. Dice, la energía que se almacena en un cuerpo en espera de ser utilizada lleva como nombre la energía potencial, porque ese estado tiene el potencial para realizar el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más energía tenga la reacción, más rápido y más pronto va a realizar ese trabajo. Cualquier sustancia capaz de realizar trabajo a partir de una acción química posee energía potencial. Esta energía queda disponible cuando se altera la posición de las cargas eléctricas dentro de la molécula. Esto es cuando ocurre un cambio químico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier sustancia, al momento de realizar el trabajo, para hacer esa reacción química, pues lleva a cabo un trabajo y cuando ese trabajo se lleva a cabo completamente es porque ya se llevó a cabo el cambio químico en esas sustancias. También dice que es posible encontrar energía potencial en los combustibles fósiles, las bacterias químicas, los alimentos que ingerimos, entre otros. Por otra parte, si un objeto se mueve, es capaz de realizar trabajo porque tiene energía de movimiento o energía cinética. ¿Esto qué quiere decir? Sí, todo lo que consumimos tiene energía. ¿Por qué? Porque esas reacciones tienden a desprenderla. Todo lo que se... La mayoría de las cosas que pues, nos componen siempre van a tener energía. Las baterías químicas tienen que tener energía para poder llevar a cabo su trabajo. Los alimentos que ingerimos obviamente tienen que tener energía porque es la que nosotros convertimos en energía que nuestro cuerpo puede utilizar. Y los combustibles fósiles pues también es un ejemplo obvio de que tienen energía, ya que producen otro diferente tipo de energía con el que podemos echar a andar nuestros automóviles. También dice que tanto las moléculas de los reactivos como las de los productos almacenan energía en los enlaces entre sus átomos. ¿Esto qué quiere decir? Como les dije hace poquito, si es un enlace que sea por puentes de hidrógeno, esa tiene muy poca energía, por eso tiende a romperse. Pero hay unos enlaces tan fuertes que tienen tanta energía y a cambiar estos enlaces es cuando se crea las diferencias entre los reactivos y los productos, que puede tanto a minimizar la energía a maximizar la energía. Dice, la magnitud para medir la energía en la reacción química se le denomina H, entalpía. E, que pues viene siendo esta letrita del H. Dice, por otro lado, la variación entre la energía en una, que viene siendo nuestra delta E, en una reacción química se denomina como calor de la reacción o entalpía de la reacción. Esto quiere decir que nuestro delta E sería nuestro entalpía, pero de la reacción. Y cuando es en general sobre la magnitud para medir la energía es la H normal, que viene siendo una entalpía normal. Para el calor o entalpía de la reacción siempre va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Las reacciones exotérmicas son aquellas donde la energía de los productos es menor a la de los reactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si la entalpía de la reacción es menor a cero, desprende energía. También otro punto muy importante que debemos saber, y creo que la mayoría ya conocemos, es que el mol es la unidad que se utiliza para contar los átomos, iones y moléculas, es decir, que es la unidad de medición que se utiliza para calcular la cantidad de sustancia que se tiene en una reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de numerosos experimentos científicos han determinado que el número de átomos de carbono que hay son 6.0
22 por 10 a la 23. Este número es conocido como el número de Avogadro y siempre va a ser igual para cualquier, como para cualquier cantidad de sustancia. Hagan de cuenta, como si tengo un mol de átomos de 12 carbonos, pues siempre pues, sigo teniendo un mol, entonces va a ser lo mismo. Si tengo un mol de moléculas de H2O, también viene siendo completamente lo mismo. O si viene siendo un mol de iones, de iones nitrosos, también viene siendo cualquiera el mismo número. ¿Por qué? Porque el mol siempre va a tener la misma medida. Aquí estamos viendo diferentes ecuaciones químicas que pues como se ven aquí, no es como tan así que las tengamos que aprender todas. ¿Por qué? Porque solo son como ejemplos de esas reacciones que se llevan a cabo tal vez en nuestra vida cotidiana. Y ahora por último, voy a enseñarles un método de balanceo para que puedan realizar su tarea y si tienen alguna duda, pues me comenten en su foro de dudas. Aquí tenemos los siguientes reactivos, que son el hierro y el ácido sulfúrico, que al momento de reaccionar crean sulfato de hierro y hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir cuando sea por medio de tanteo? Pues de un lado ponemos nuestras especies químicas y del otro lado también ponemos nuestras especies químicas. Aquí, como ven, tengo en el hierro un 1, ¿por qué? Porque solo tengo una molécula de hierro. En el ácido sulfúrico tengo que poner cada una de sus especies. Entonces, en el ácido sulfúrico tengo hidrógeno, tengo sulfato, tengo azufre, perdón, y oxígeno. Entonces, así las separo y ya es como cuando las podemos ahora sí identificar. Pues de hidrógeno tengo dos, del ion sulfuro tengo dos, tengo una, y de oxígeno tengo cuatro. Y aquí también en el hierro tengo dos, en nuestro hidrógeno también tengo un dos, y aquí con los paréntesis está, para saberlo bien, en el de la S tenemos un 3. ¿Por qué? Porque en el S no tenemos ningún subíndice, entonces solo se multiplicaría 1 por 3, tenemos nuestro 3. Y para el oxígeno tenemos un 4, que ese 4 se multiplicaría por el 3, entonces sería 12. Al momento de hacer este balanceo, tenemos que ver bien las que son como, no sé cómo se hallen ustedes, si empezar por las más pequeñas o empezar por las más grandes. Yo tiendo a empezar por las que están solitas, entonces vemos que aquí tenemos nuestro hidrógeno del lado de los productos solo, o sea, solo tiene un valor de 2, mientras que aquí tenemos un hidrógeno también con valor de 2, así que ustedes dirían, bueno, está balanceada. Así es como cuando decimos, pues eso así están bien, así los vamos a dejar. No les vamos a poner ningún número o coeficiente estequiométrico, y no es así. Esto pasa porque a veces empezamos de los pequeños, esos son los que nos van a ayudar a completar, los que están solitos. Entonces, por eso es que mejor podemos o tenemos que empezar por las especies químicas más grandes. Como aquí en nuestro sulfato de hierro, tenemos dos moléculas de hierro, mientras que tenemos una solita de hierro. Entonces, ahí ya completamos. A nuestra reacción final, que es la que tenemos abajo, le ponemos este 2, el 2 de un inicio. Entonces, ya si ya las tengo esta, eh, el hierro de los reactivos y el hierro de los productos ya los tengo balanceados, ya es lo mismo en los dos lados. Ahora veo que hay 12 de oxígeno. Entonces, ¿qué número le tendría que poner a nuestro ácido sulfúrico de coeficiente de estequiométrico para que nos dé un 12 si solo tenemos un 4? Entonces, ¿cuál número multiplicado por 4 nos da 12? Entonces pondríamos un 3. Pondríamos un 3 como coeficiente estequiométrico del ácido sulfúrico en nuestra reacción balanceada. Entonces le ponemos ese 3. Y ya, ahora sí nuestros hidrógenos son iguales en los dos lados. Tenemos 12 hidrógenos en nuestro lado de los reactivos como 12 hidrógenos en nuestro lado de los productos. Pero ahora nos modificó la cantidad de hidrógenos que tenemos. Ahora, ¿cuántos, eh,
hidrógenos tendríamos 6 del lado de los reactivos. Entonces, en nuestro lado de los productos solo tenemos 2. ¿Qué número multiplicado por 2 nos daría un 6? Ah, pues el 3. Ya el 3 se lo pondríamos en nuestra reacción balanceada que está hasta mero abajo, el 3 al hidrógeno. Ay, discúlpenme un poquito, me faltó el 2. Eh, creo que, déjenme que ver si se los puedo arreglar. Después puede crear confusión de que no lo puse y no se va a dar cuenta de que es el... Está, ahora sí, ya tengo el 2. Y ya ahora sí ya nos da el 6. El 6 que tenemos aquí por estos dos, ahora tenemos esa misma de este lado. Entonces ya llevamos 3 especies químicas, el oxígeno, el hidrógeno y el hierro. Ahora solo nos falta el azufre. Para este azufre que tenemos nada más en nuestro de reactivo, solo tenemos uno, no hay ningún número que interfiera con él, pero ya al momento de que la balanceamos con todo lo demás tenemos un 3. Vendría siendo ese 3 para este azufre de aquí. Mientras que aquí si vemos, esto ya nos dio balanceado con balancear todo lo demás, porque tenemos esta S de aquí que no tiene ningún número de coeficiente aquí abajito, y al momento de multiplicar ese 1 por ese 3 ya nos da 3, entonces ya nuestra ecuación estaría balanceada. Y esta ecuación es una reacción de sustitución, en la cual, para el momento de que, como un ejemplo, si en alguna tarea les dejan así y digan, ¿qué se da por esto? Ah, pues este vendría siendo nuestra A. Esto de aquí, lo pongo de este color. Este vendría siendo A más dice BC, que B vendría siendo el hidrógeno. Disculpe, lo pondré de color verde para representar que es B. C. C que vendría siendo este compuesto de aquí. Lo pondré en color rojo. C. Que nos daría como resultado A, C y B. Bien, esto sí se cumple, ya que nuestra A vendría siendo, como le pusimos acá, el amarillo, que vendría siendo el hierro. C, que vendría siendo el hidrógeno. Digo, C, que vendría siendo el compuesto, en rojo, perdón. Y esto más B, que sí es nuestro hidrógeno que queda acá. Y ven, aquí sí se cumple todo, los colores están completamente organizados como tienen que ser. Y al momento de llevar a cabo la reacción, cumple con esta regla, lo cual quiere decir que la reacción se puede llevar a cabo, existe y también puede balancearse. Y creo que sería todo por la clase de hoy, ya que creo que las dos actividades que tienen que hacer un balanceo de ecuaciones, o como en algunos lados también se le puede llamar ajuste, y en el otro sería como ya un planteamiento sobre diferentes problemáticas que hay. Así que creo que sería todo por la clase de hoy. Le pediría por favor de que mande sus tareas en PDF para que sea más fácil de revisar, ya que a veces en Word se llegan a mover un poco, y
También les pediría de favor que si tienen alguna duda o algo, me lo hagan saber y ya yo me voy a encargar de esta vez sí ponerles alguno que otro video para reforzar bien el tema y que por favor comenten en el foro de dudas si tienen alguna duda en general. Y también me gustaría que si tienen algunas dudas más específicas, podríamos en la semana acordar un día para podernos conectar y así en tiempo real explicarles si tienen alguna duda. Así que sería todo por mi parte y muchas gracias.